Sí, se escuchó. ¿Quién preguntó, Javier? Sí, Javier preguntó. A ver si, ¿qué dice Javier? ¿Si entendió? O le muestro de otra forma. ¿Está? Sí, profe, dice, justo salí por eso. No escuché, dice, Bueno, pero sí. le quería mostrar en este momento lo que eran los frentes, y acá le muestro con un GIF también cómo es un frente frío, que cambia las características de una región con el avance de esa masa de aire frío y de acuerdo a la pendiente que tenga, como les dije, desplaza al aire caliente y produce, por esta misma pendiente que tiene, produce un tipo de nubosidad que está relacionada a nubes de formación vertical que producen fuertes chaparrones. En general, como les dije, las masas de aire frío provienen del sudoeste, perdón, hacia el noreste, ¿sí? Que pueden ser de origen polar, subpolar, o directamente provenir eh, del, del sur de la Argentina. ¿Sí? Y van dejando a su paso características que lleva la masa de aire. En general, como pasó a través de si pasó a través de la cordillera, de la parte baja de la cordillera, va a dejar la precipitación en ese lugar y esta masa de aire va a hacer o va a dejar la sensación de baja temperatura, obviamente, y de poco contenido de humedad respecto a esta otra masa que va a tener alta temperatura y alto contenido de humedad. La precipitación, como les dije, son intensas y de menor duración que cuando tenemos una masa de aire frío, perdón, cálido. Estas masas de aire cálido van desplazando por su avance a la masa de aire frío y el tipo de nubosidad debido a la pendiente que tienen es distinta, es variada. En general no producen el tipo de nubosidad que hablamos en el anterior, que son de ascenso vertical muy fuerte y está asociada más bien a precipitaciones del tipo leve, moderadas, que más nos interesa desde el punto de vista agronómico. ¿Sí? Afectan, como les dije, toda la región pampeana y llegan inclusive al este de nuestra provincia. Este tipo de aire viene desde, como los dejo escrito acá, desde Brasil y proviene en general del anticiclón del Atlántico. Y este anticiclón del Atlántico inclusive nos llega a proveer agua a lo que es en nuestra región las yungas, ¿sí? La precordillera, hasta esa región. Ahora vamos a pasar a la parte de lo que van a ver en el práctico, más que nada. Y tiene que ver con la humedad atmosférica. No sé por qué puse tantos títulos, pero ustedes saben que en la presión atmosférica o el agua se caracteriza porque está en la atmósfera, está en el planeta, en sus tres estados a la vez. ¿Sí? Y está compuesta la atmósfera por mezcla de tanto de aire seco como de vapor de agua. Cuando hablamos de la atmósfera habíamos dicho que si sacábamos toda la mezcla de aire seco o todos los compuestos grandes de la atmósfera íbamos a encontrar distintos tipos de gases. Pero también habíamos sacado el vapor de agua para decir que la mayor proporción de gases que se encuentran en la atmósfera son el nitrógeno y el oxígeno. Ahora consideremos todos y vamos a ver que las mismas se encuentran
en la porción más baja de la atmósfera, que va a ser la troposfera, ¿no? Por eso, en superficie es donde si tenemos más masa, vamos a tener mayor presión. Y de toda esa cantidad de vapor de agua en la atmósfera, solamente una pequeña cantidad va a intervenir de manera fundamental, produciendo también cambios, o va a ser el motor de todos los procesos meteorológicos que existen en ella. El agua, el vapor de agua interviene en el balance de energía, ¿sí? Y existe una relación muy estrecha entre el balance de energía y el ciclo hídrico, porque se producen intercambios de energía a partir de él. Ustedes saben que existe, acá se produce evaporación de las superficies libre de agua, libre. Acá estoy hablando de que solamente tengan agua, y la mayor parte proviene justamente de los océanos o de los lagos o reservorios de agua líquida, y al evaporarse, lo que tiene que producirse para pasar de un estado menos energético a otro más energético es absorción de esa de calor, que conlleva con ella a medida que aumenta en altura, cuando esa masa se desplaza en altura y se va enfriando posteriormente, formando de vuelta gotas de agua que quedan en las nubes, esas gotitas de agua que quedan en las nubes. Si las condiciones dan, ahí vuelve a liberar esa cantidad acá absorbió energía, acá la libera de vuelta esa energía, y si las condiciones dan, se producen precipitaciones. La mayor cantidad de precipitación se da sobre los océanos, la menor sobre las superficies continentales, y sobre las superficies continentales se puede llegar como agua líquida, o puede llegar como hielo, granizo, y constituir obviamente fuentes en superficie a través de lo que son los ríos, constituir lagos o reservorios en profundidad, y de los cuales nuevamente van a ir hacia los lugares, hacia los mares, donde existe mayor cantidad de agua. Puede ser que estos reservorios de agua también se denominan reservorios confinados, como tenemos acá en la precordillera, o en la cordillera, perdón, específicamente, que mantengan el agua por millones de años. Como les dije, en este caso se llaman confinados. Y otros que se encuentran en superficie, que son los que en general, cuando utilizamos esas máquinas para hacer pozos y tener agua a poca profundidad, podemos encontrar esa agua que necesitamos para regar. Ahora, mediante todo este proceso se produce un intercambio de calor latente, ¿sí? Que se produce una liberación y una absorción de energía. Cuando hablamos de ello, primero tenemos que hablar de qué es lo que pasa con las fases de cambio de estado. Tenemos el vapor de agua, el agua líquida, qué feo, me ha salido amarillo acá, y el hielo. Entonces, cuando pasa de una condición a otra, se produce ya sea absorción o liberación de energía. ¿Cómo se llaman cada una? A ver si la recuerdan. Cuando pasa de vapor de agua, acá justo me está saliendo al revés, cuando pasa de vapor de agua a agua líquida se denomina condensación, y de un estado energético menor a otro mayor se produce liberación de energía. Cuando pasa del estado líquido al estado sólido, también tiene que liberar energía. En este proceso, entonces, todo se produce liberación de energía. Todo lo contrario ocurre cuando pasa del hielo hacia el vapor de agua. Tiene que absorber energía del medio.
Pero existe otro proceso que va directamente desde el hielo al vapor de agua, y ese proceso se denomina sublimación. O del vapor de agua hacia el hielo, y ese proceso se denomina deposición. ¿Sí? Entonces hay todo un intercambio de energía, intercambio de calor, que se produce cuando cambia de fase el agua. Y esto va a constituir, como les dije, va a ser importantísimo en todo el sistema climático, y va a actuar como una fuerza para todos los procesos meteorológicos, un motor de todos los procesos meteorológicos. Veamos qué es lo que pasa cuando se producen los distintos cambios de estado del agua. Cuando se produce, cuando el calor, acá estamos graficando la temperatura en función de la utilización del calor. ¿Sí? Cuando el calor se emplea para variar la temperatura de un cuerpo, ahí se denomina calor sensible. Esto lo deben haber visto en la parte física, yo solamente lo voy a hacer recordar. Y cuando no cambia la temperatura, pero sí se produce el cambio de estado, a eso se lo denomina calor latente de cambio de estado. O sea, que el calor que se está utilizando es para cambiar la energía que tiene esa sustancia. Entonces tenemos acá que la temperatura está bajo cero, y el calor, si esto es, voy a utilizar, no, el punto, la pluma, el calor que se está utilizando acá es para producir un cambio de la temperatura. ¿Sí? En este estado va a haber tanto hielo como agua, y cuando aumentamos el calor, el contenido de calor, estamos hablando del calor, cuando aumentamos el calor acá, lo que se está produciendo es que no existe un cambio de temperatura, pero sí está cambiando el estado que tiene el agua. Ahí hemos llegado al agua líquida, y se ha producido una liberación del hielo al agua líquida de 80 kilocalorías por kilogramo de agua líquida, o también lo pueden encontrar como 80 calorías por gramo de agua. ¿Sí? Le sacamos el kilo, y también se puede decir de esta forma. De vuelta, utilizamos el calor para aumentar la temperatura, esa temperatura va aumentando, y llega un momento en donde tenemos ambas situaciones, agua líquida y vapor de agua. Ahora, el calor que se está utilizando para que llegue solamente a vapor de agua, ¿sí?, va a hacer que se mantenga constante la temperatura, y solamente se está produciendo el cambio de fase hasta llegar a vapor. Ahí, en este caso, entonces se va a producir el cambio de estado de agua líquida a vapor, y la cantidad de energía, la cantidad de calor que se va a utilizar son de 500 a 80 calorías por gramo de agua. Entonces tenemos un proceso que es típicamente calor latente, y otro proceso que es calor sensible, que ya se los dije anteriormente, que lo tienen acá bien explicado. Ahora, ¿se acuerdan que hemos visto el balance de energía que tenía el balance de el balance de radiación? El balance de radiación tenía diferentes longitudes de onda, entonces teníamos que el balance, es feo, pero voy a tener que hacerlo, el balance de radiación va a ser igual a que alguien me va dictando a la radiación directa más la radiación difusa menos lo que se refleja, el albedo, menos lo que se va del suelo, porque ese balance era con respecto al suelo, la radiación terrestre, tengo que borrar acá,
Y vamos de vuelta acá. Tenemos menos la radiación terrestre y más que la radiación atmosférica. Entonces tenemos acá que estos son los componentes radiativos, estos son de longitud de onda corta, estos son de longitud de onda larga. Entonces, el balance calórico en este caso va a estar constituido por los diferentes flujos radiativos que tienen diferentes longitudes de onda, onda corta y onda larga, pero también por el calor sensible y el calor latente que va a tener un papel importante, ya sea por la absorción de energía cuando se produce evaporación de agua, como la liberación de esa energía cuando se produce condensación. Y especialmente estos dos elementos van a ser importantes en el balance de onda larga. ¿Sí? Esto es lo único que quiero que sepan con respecto a la relación que existe entre el balance de energía y estos dos componentes que tienen que ver, que intervienen en el balance calórico de la superficie terrestre, el latente y el sensible. Ahora, la cantidad de agua que tienen, y esto es importantísimo, la cantidad de agua que tiene el planeta es la mayor parte, como ustedes ven, 97% casi es salada y 3,5% es dulce. Y esta se distribuye de la siguiente manera. La mayor cantidad se encuentra como hielo, ¿sí? En las regiones polares a subpolares. Mucha de la que utilizamos especialmente es de los glaciares. También habíamos hablado de que existen acuíferos, ¿sí? Donde se alberga agua dulce. Y cuando empezamos a vaciar esos acuíferos, estamos en graves problemas, como está ocurriendo en La Rioja últimamente. Nosotros también, desgraciadamente. Y una pequeña parte lo constituyen los permafrost. Son lugares que están inclusive con vegetación, pero que están constantemente congelados. Y el agua superficial, el agua dulce, especialmente que se encuentra en lagos, ríos, etc., va a constituir solamente un 0,26%, miren qué poquito, de las cuales podemos hacer la distribución que la mayor parte se encuentra en los lagos, en los pantanos, y la menor parte, que en general es la que se toma, que se utiliza, la constituye el 2%. De este 2%, el 70% la utiliza la agricultura en general. Entonces nosotros tenemos que empezar de ahora en más a pensar que de este poquitito de agua dulce, nosotros vamos a tener que hacer magia para regar los cultivos, ¿sí? Y vamos a tener que hacer cálculos suficientes como para determinar qué necesidad tienen los cultivos de agua. Para eso después ya vamos a ser más específicos a través de la evapotranspiración. Y aparte hay una tasa de renovación que tiene el agua, que es mucho mayor, obviamente, en los océanos. ¿Por qué? Porque justamente son más grandes, tienen movimientos turbulentos, lo que hacen que el agua esté a mayor profundidad, y existen corrientes marinas que lo llevan a distintos lados, y el agua que se encuentra en la atmósfera como vapor tiene un tiempo de residencia mucho menor, es aproximadamente de 10 días, enseguida precipita, ¿sí? Si precipita en los mares o precipita en los continentes. Ahora, el vapor de agua va a tener una importancia fundamental desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista meteorológico, como ya les hablé, hablé, el aire húmedo se calentará mucho más que un volumen de aire seco y lo va a contener, ¿sí? Además, el vapor de agua, al condensarse o sublimarse, va a producir cambios
en el estado del tiempo, ¿sí? Va a ser una ayuda en esos procesos de cambio de tiempo y va a regular la intensidad de evaporación o de evapotranspiración. Y acá estamos utilizando una palabrita nueva. La evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas o de los animales. ¿Sí? Y desde el punto de vista agrícola, obviamente va a regular la desecación de los suelos. En un suelo se va a producir, se puede producir la evaporación, la salida del agua, ¿sí? Evaporación. O va a tener influencia en la velocidad de transpiración de las plantas. Si tenemos una hojita, miren qué rápido sale la hoja. A partir de los estomas se va a producir la transpiración, ¿sí? Del agua líquida hacia la atmósfera. Entonces estos dos procesos van a constituir la evapotranspiración, ¿sí? Y esto va a depender la transpiración de una determinada superficie de una hoja o de la evaporación del suelo, de qué cantidad de vapor de agua esté rodeando esta superficie, en este caso la hoja o el suelo. Si existe mucho vapor de agua, va a ser mucho más difícil, va a haber un impedimento justamente por rozamiento, porque va a haber una alta densidad de vapor de agua rodeando, alta densidad de moléculas rodeando esta superficie, al igual que si tendríamos mucha cantidad acá. Entonces va a ser más difícil el pasaje del agua líquida al vapor de agua. Entonces, tenemos que, en el caso de que tengamos aire saturado, menor va a ser la intensidad de transpiración, lo contrario con respecto al aire seco. Pero también regula la aparición y la virulencia de plagas y enfermedades. Por ejemplo, tenemos que algunas enfermedades, algunos hongos como la sarna del peral o la roya del trigo, cosas que van a ver después en las respectivas materias, pero ya les digo que son hongos. A ver, se manifiestan mejor, como dice acá, con tiempo húmedo, mientras que algunos no son insectos, pero sí son arácnidos, como la arañita roja de la alfalfa, funciona mejor con el tiempo seco, ¿sí? Cuando se encuentra más seco. Y por supuesto, ¿sí? También ellos deben conocer si se anota en el tabaco, la arañuela roja del tabaco. Muy bien. Tiempo seco. Exactamente. Y otra de las cosas importantes, de acuerdo al contenido de vapor de agua que existe en la atmósfera, se va a producir diferentes tipos de heladas si la temperatura baja como para producirse las mismas. Esa es una clasificación de acuerdo al efecto visual, que pueden ser negras o blancas, y se va a explicar en la parte de adversidades meteorológicas específicamente. Miren toda la importancia que acá hemos dado, ¿no? Pero con todo esto nosotros lo que podemos hacer es decir de qué manera puedo medir el contenido de humedad del aire. Entonces el contenido de humedad del aire yo lo podría medir solamente expresando la cantidad de vapor de agua que puede tener ese aire. Ahora resulta que el vapor de agua, por supuesto, es constituyente de la presión atmosférica. Si tenemos una columna de aire, ¿sí? Y esta es la presión atmosférica total. Acá, ¿cuánto va a ser a nivel del mar? Me cuesta escribir, 1013. ¿Expresado en qué? En hectopascal. Parte de esta presión atmosférica es debido al vapor de agua. El resto es debido a los otros componentes que tienen nitrógeno, oxígeno, dióxido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las formas es a través de considerar solamente
la presión ejercida por el contenido de vapor de agua, y esa presión la denominamos presión parcial de vapor, y está expresada universalmente como E, pero también se lo denomina como tensión de vapor actual. Tensión de vapor actual, como dice acá, tensión parcial o actual de vapor, y cuyas unidades son los hectopascales, porque es parte constituyente, obviamente, de la presión atmosférica. Ahora, no sé por qué ha salido así tan espantoso esto, me ha cambiado todo. Resulta que existen otras formas de medir la presión de vapor, o sea, la máxima cantidad de vapor que tiene la atmósfera a una determinada temperatura. Supongamos que agarramos un recipiente, lo vaciamos totalmente de contenido de aire, todo lo que tenga, es hermético, lo mantenemos a una temperatura constante, y esta temperatura de este recipiente va a ser menor a esta otra. Voy a ponerla a una temperatura mayor y le inyectamos vapor de agua. Entonces ingresa una cierta cantidad de vapor de agua hasta que empiezo a ver pequeñas gotitas que se empiezan a formar. Entonces digo, bueno, basta. Esta es la máxima cantidad de vapor de agua que puede llegar a contener una masa de aire a una determinada temperatura. Anoto, hay una temperatura que puede contener una cierta cantidad de vapor de agua. Pero si ahora aumentamos la temperatura, vamos a ver que inyectamos vapor de agua, y antes que se empiece a formar las gotitas de agua, es mayor la cantidad de moléculas de agua que va a contener esta masa o este recipiente que estamos utilizando. Esa máxima cantidad de agua que puede contener un determinado volumen a una determinada temperatura se la denomina tensión de vapor de saturación. Tensión de vapor de saturación. Es el límite de la cantidad de vapor de agua, ¿sí? Y de ahí en más, como acá está, no acepta más agua en estado gaseoso. Se le ejemplifica con la letra E sub S, ¿sí? O también tensión de vapor de saturación, que no la voy a escribir porque me cuesta. Entonces, si para cada temperatura, ¿sí?, teniendo el mismo volumen, podemos llegar a encontrar la máxima cantidad de vapor de agua, con esa podemos llegar a ejemplificarla a través de una gráfica, que es esta, la curva de tensión de vapor de saturación, por la cual tenemos que cada punto de la línea va a ser la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire. La máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire. ¿Cómo se llama esta curva? Acá está arriba, pero ustedes siempre me tienen que poner es la tensión de vapor en función de la temperatura. Ahora, en general en la atmósfera lo que ocurre es que no todas las masas de aire se encuentran saturadas. Entonces, volvemos a la primera expresión de tensión de vapor, de presión de vapor. Tenemos una masa de aire, que si estuviera acá, ya tendría en lo máximo, ya estaría saturada. Pero se encuentra acá, no está saturada, ¿sí? Y de este lado es solo vapor de agua, de este lado ya es agua líquida. ¿Está bien? Esta presión de vapor de agua es para una determinada temperatura y tiene este contenido de humedad. Ahora, ¿de qué forma puedo yo llegar a saturar esa masa de aire? Y yo digo, bueno, aumentemos el contenido de vapor de agua. Aumentamos el contenido de vapor de agua hasta que llegamos al máximo, ¿sí? Y ahí hemos llegado a la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener esta masa de aire,
manteniendo constante la temperatura. Manteniendo constante la temperatura, sea en un proceso isotérmico. Pero también puedo llegar a condensar esa masa de aire, disminuyendo la temperatura de tal forma que llego también a la curva de tensión de vapor, a la máxima cantidad de vapor, a la máxima cantidad de presión de vapor y que le corresponde una determinada temperatura. A esa temperatura que tuve que disminuir esa masa de aire para que, ojo al piojo lo que estoy diciendo, a esa temperatura que tuve que disminuir para que se produzca la saturación de esa masa de aire se la denomina punto de rocío. Y resulta que el punto de rocío es una temperatura. Si ustedes me la grafican acá y me dicen, este es el punto de rocío, yo les digo, está mal. Chao. ¿Está bien? El punto de rocío es la temperatura que tuve que disminuir esa masa de aire para que se produzca la saturación de esta masa de aire que está acá. Que les quede clarito así. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos aprendido? Una variable que es la tensión de vapor actual. Otra variable que es la tensión máxima, la tensión de vapor de saturación y que representa cada uno de los puntitos de esta curva. Hemos aprendido lo que es el punto de rocío. Y como definición vamos a decir que es la máxima cantidad de agua, la disminución de la temperatura que tiene que tener una masa de aire para que llegue a la saturación. ¿Sí? Disminución de la temperatura para que la masa de aire llegue a la saturación. ¿Sí? Y aquí está el asunto. Me mandaron un mensajito, que si podés repetir, por favor. ¿Cómo? Que si podés repetir lo del punto de rocío, por favor. Entonces, Matías, dice. yo tengo acá una masa de aire que no se encuentra saturada. Yo esa masa de aire que no se encuentra saturada, yo la puedo saturar de dos formas, aumentando la cantidad de presión de vapor o disminuyendo la temperatura. Cuando disminuyo la temperatura, llego a máxima cantidad de presión de vapor que puede llegar a contener esta masa de aire, disminuyendo la temperatura. A la temperatura en la cual llegué a la máxima cantidad de vapor de agua, a la temperatura que llegué, se denomina punto de rocío. Como definición, decimos que es la disminución, ¿sí? La disminución que tuve que hacer de la temperatura de la masa de aire original para que llegue a la saturación. Entonces, como hablábamos hace rato, cada vez que se produce el punto de rocío, se produce justamente esta palabrita, rocío, condensación del vapor de agua. Y esa condensación del vapor de agua se va a producir sobre diferentes superficies. Puede ser sobre una hoja, y esta vez me salió mejor. Puede ser sobre un auto, o el vidrio de un auto, el techo de un auto, que lo podemos ver mojado, cualquier superficie que ha quedado a la intemperie, diría. Entonces ahí actúan las madres, las tías, las abuelas, donde dicen, vengan, salgan del patio que le va a caer el rocío. Famosa frase. Bueno, el rocío no es más que la condensación del vapor de agua que se encuentra alrededor de la superficie en la cual se produce el mismo. Es la condensación del vapor de agua, ¿sí?, que se produce como consecuencia de la disminución de la temperatura de esa superficie. Que puede, les dije, puede ser el techo, el vidrio de un auto, el techo del auto, y vamos a ver, o todo lo que dejamos en el patio. Entonces, no es una precipitación, es una condensación del vapor de agua que se encuentra alrededor de la superficie que se ha producido la disminución de la temperatura. Entonces tenemos tres condiciones para que se produzca rocío o condensación del vapor de agua. La primera, que exista vapor de agua. La segunda,
que exista disminución de la temperatura. La tercera, que exista una superficie sobre la cual se pueda depositar el vapor de agua. ¿Está claro? Primero, humedad. Segundo, disminución de la temperatura. Tercero, superficie. Acá creo que más o menos les describí casi todo, pero acá no les describí casi todo. La diferencia entre la tensión de vapor de saturación. ¿Se acuerdan que hemos dicho que podemos condensar esta masa de aire manteniendo constante la temperatura en un proceso isotérmico? Esa diferencia que existe entre la tensión de vapor de saturación, que es la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire, y la que contiene la tensión de vapor actual, se denomina déficit de saturación, que acá les puse también. Y acá también le puse que el punto de rocío se produce en un proceso isobárico, sin variar la presión, ¿sí? Pero esto es una ejemplificación de lo que puede llegar a pasar en la atmósfera, porque posiblemente esto puede variar, no sea isobárico ni esto isotérmico. Acá lo vamos a considerar como tal. La representación de... ¿Sí? Hay una consulta. Dice, la temperatura de esos cuerpos debe ser menor que la temperatura del vapor de agua para que se forme el rocío. Sí, sí. Tiene que ser menor, ahí va a ir disminuyendo la temperatura del cuerpo, ¿sí? Para que se produzca esa condición. Sí. Posteriormente lo que vamos a ver es, ahí tienen la definición, cualquier cosita, de lo que es temperatura o punto de rocío. Tienen lo que es el déficit de saturación, que es la diferencia entre la tensión de vapor de saturación, que es la máxima, menos la que hay. Y por último, la que siempre escuchamos por la televisión, etcétera, que es la humedad relativa. Y es la relación entre la tensión de vapor actual y la de saturación expresada en porcentaje. Ahora, esta medida en cierta forma no es tan exacta, y esto quiero que lo sepan, por favor. Vamos a ejemplificar en esta curva, pero desgraciadamente ya la borro. Lo que quiero explicar, digamos, va a ser lo siguiente. Yo tengo una humedad relativa para una determinada... Esperen que no funciona. Yo tengo para esta temperatura, ¿no?, que puedo conseguir, y eso... Acá está la tensión de vapor de saturación y la masa de aire mía se encuentra aproximadamente acá. Pero también tengo esta otra temperatura, y la masa de aire. Esta la vamos a poner la 1 y esta vamos a poner la 2. ¿Sí? Entonces, si relativamente nosotros consideramos la humedad que tiene la atmósfera, acá la humedad relativa, de acuerdo a la relación que hemos dicho, tensión de vapor actual sobre la tensión de vapor de saturación, si ambos son iguales y la multiplicamos por 100, acá ¿cuánto va a ser? 0 sobre 0 por 100. Humedad relativa, ¿cuánto va a ser? 0. Acá, si se encuentra este valorcito, acá, la humedad relativa, ¿cuánto va a ser? La máxima, 100%. ¿Sí? Acá va a ser 0 y acá va a ser 100. Acá aproximadamente, ¿qué valor podemos llegar a tener? Supongamos tenemos 50% de la humedad relativa. 50%.
¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguien no entendió? Vamos a esta temperatura. Acá, ¿cuánto va a ser la humedad relativa? Y acá, ¿cuánto va a ser la humedad relativa? También va a ser 100% y 0. 0 y 100. Pero, de golpe de repente, el servicio meteorológico, los meteorólogos, la radio me dicen, la humedad relativa es del 50%. Eso me dicen a una determinada hora, y en otra hora me dicen del 50% también. Pero vamos a ver qué cantidad de vapor de agua contiene. Esta contiene cantidad de vapor de agua, mientras que esta masa de aire, con esa humedad relativa, va a tener esta masa de aire en otro momento. Perdón, masa de humedad. Miren la diferencia del contenido de humedad. Entonces, como mejor medida sería justamente expresarla como tensión de vapor al contenido de humedad del aire. ¿Cuál es el problema? Que estas unidades todavía no se las maneja adecuadamente y es más fácil utilizarla o tenemos más noción de lo que es la variación entre 0 a 100, 0 a 10, por eso se clasifica o califica de esa manera, que con estos otros valores que tenemos en este lado. ¿Se entendió hasta ahí? Sigamos. Por supuesto, existen medidas del contenido de humedad del aire, y eso más o menos se lo dieron. Acá tenemos el ciclómetro, que a través de dos termómetros comunes podemos determinar en forma indirecta la tensión de vapor actual. ¿Sí? O en forma directa podemos encontrar la humedad relativa con otro instrumento que se denomina el termohigrógrafo o los higrógrafos. ¿Sí? Esto lo podemos determinar en forma directa y esto a través de forma indirecta. Y de ahí en más van a salir todo el resto de los elementos o todo el resto de los algoritmos que miden el contenido de vapor de agua en la atmósfera. Si me apuntan acá, si me olvido de algo, me dicen. Por último, vamos a ver que el contenido de humedad del aire va a cambiar el gradiente de ascenso de aire, lo que nosotros denominamos el gradiente vertical o la disminución de la temperatura con la altura. Supongamos que esta es la cordillera de los Andes, ¿sí? Acá se encuentra el anticiclón del Atlántico, perdón, del Pacífico, y esta emite una cierta cantidad de aire con fuerza, con buen contenido de humedad, ya que se encuentra en el océano, y al encontrarse con esta barrera orográfica, el aire se va a ver obligado sí o sí a ascender. La variación de la temperatura con la altura en este momento, que no se condensa nada de vapor de agua, lo va a hacer dentro de lo que se denomina el gradiente adiabático seco. O sea que la variación de la temperatura con la altura va a ser de 1 grado o cada 1000 metros o de 0,1 grado cada 100 metros. En disminución, obviamente, es negativo. ¿Sí? Cuando llega a la base de la nube, al nivel de condensación, y se produce por la altura, se empieza a condensar vapor de agua que contenía esta masa de aire, al ascender no lo va a hacer por el gradiente adiabático seco, porque a partir de acá se empieza a condensar vapor de agua, y al condensar
vapor de agua, lo que se produce es que se produce liberación del calor latente y tiende a disminuir la tasa de enfriamiento. Por lo tanto, acá, donde existen las nubes, ¿sí? Hasta acá, el gradiente de ascenso de la masa de aire va a ser este, de menos 0,5 cada 1000 metros o 0,65 grados cada 100 metros. Una vez que dejó toda esa cantidad de masa de aire, va a pasar del otro lado, ya seco, y al aumentar la presión de la atmósfera, se va a ir comprimiendo el aire. Y al aumentar el rozamiento, se va a calentar esa masa de aire y va a pasar aire cálido y aire seco. Hagamos un ejercicio. Si yo tengo que la temperatura de la masa de aire a nivel del mar es de 10 grados y acá el ascenso hasta los 1000 metros es a través del gradiente adiabático seco y posteriormente acá a los 2000 metros va a ser con el húmedo, a 3000 va a ser con el húmedo. ¿Cuánto va a ser del otro lado de la montaña? ¿Qué temperatura va a tener esa masa de aire del otro lado de la montaña? Le dejo como incógnita, les dejo como trabajo, a ver si pueden resolverlo. Gracias por la atención y disculpen por la tardanza. Hasta acá llegamos. Perfecto. Preguntas. Creo que los enloquecí un poquito, pero bueno, es nuestra función. Ahora nadie pregunta nada. Deja que le baje la información. A mí me gusta que practico para bajarla. Ah, no, Amador. Profe, ¿podría volver a explicar lo último? Sí. Sí, profe, dice la última parte, ¿la puede volver a explicar? Ana y Priscila, pregunta. Muy bien. Vamos acá. Tenemos una masa de aire, ¿no? Tenemos el anticiclón de vuelta del Pacífico acá. Emite aire. No está compartiendo pantalla, le aviso. Ah, tienes razón. Voy a compartir pantalla. Que uno nació en otra época, entonces. Vamos a... Sí, le pasa como a algunos chicos que quieren tocar la pantalla de la compu como si fuera el celular, creo. ¿Ahí se ve? No. ¿Se ve? Yo no. No, no todavía. Vuelvo. Ahí sí. Ahí se ve. Sí, perfecto. Yo quiero ir al ejemplo de la montaña directamente. ¿Sí? No lean esta parte, porque si leen esta parte no van a entender lo que estoy explicando acá. Tendría que haberla sacado. Tengo un centro de alta presión acá. Entonces el centro de alta presión, hemos dicho que emite viento en la parte baja. ¿Sí? Es emisor de viento. Ese viento se ve obligado a ascender porque existe una montaña. Mientras no se condense ese viento, el ascenso lo va a hacer a través del gradiente adiabático seco, mientras no se produzca condensación. ¿Sí? Una vez que se empieza a producir condensación por la disminución de la temperatura, y ahí está el nivel de condensación, supongamos a los 1000 metros, al producirse condensación, ¿qué es lo que existe? Liberación de calor latente. Eso tiende a disminuir la tasa de
enfriamiento, la tasa de disminución de la temperatura con la altura. Por lo tanto, a partir de acá, de los 1000 metros, el ascenso de la masa de aire lo va a hacer a través de, con este tipo de disminución, de 0,65 cada 100 metros, o cada 1000 metros, como quieran, 6,5 cada 1000 metros, ¿sí? Hasta llegar acá donde deja toda la humedad condensada o que de este lado precipitó, ya sea en forma de agua o en forma de hielo. ¿Está bien hasta ahí? Luego, cuando el aire ya se encuentra seco, se ve obligado sí o sí a bajar del mismo lado, y debido a la presión atmosférica que existe, hay una compresión del aire, ¿sí? Y por esa compresión que tiene el aire, lo que va a producir es un aumento de la temperatura. Pero en esta parte ya lo va a hacer a través, como el aire no tiene humedad, a través del gradiente adiabático seco de vuelta, ¿sí? Y debido a esa compresión hay aumento de la temperatura. Va a llegar a una determinada altura, como a la superficie, como aire cálido. Y por supuesto seco, porque dejó toda la humedad de este lado. Entonces, por acá el aire va a ascender a través del gradiente adiabático seco, al igual que en esta parte. Por acá lo va a hacer a través del gradiente adiabático húmedo, mientras exista humedad o mientras exista condensación. Ahora, yo lo que les proponía era el cálculo. Tengo 10 grados, parto de 10 grados de temperatura, por ponerle un valorcito, ¿sí? Al elevarse 1000 metros, ¿cuánto disminuyó la temperatura? Eso es lo que quiero que me calculen. Al elevarse 2000 metros, ¿cuánto disminuyó la temperatura? Al elevarse 3000 metros, ¿cuánto disminuyó la temperatura? Y acá todo existe, todo lo contrario, ya hay que trabajar que hay un aumento de la temperatura a medida que disminuyo la altura. ¿Y qué es lo que va a pasar a esta altura? ¿Qué valor de temperatura voy a tener a esta altura? Y tienen que trabajar con estos valorcitos. Eso es lo que les estoy pidiendo. ¿Sí? Todo esto está grabado y todo esto ustedes lo ven de vuelta y posiblemente lo entiendan. Entonces, si no, nos preguntan en las consultas. ¿Está bien? Muy bien. Mira, Cristian, ya está calculando, bárbaro. Bueno. ¿Está bien, chicos? Desgraciadamente, miren que demoré bastante, tendría que haber demorado mucho menos, pero bueno, disculpen. La próxima va a ser más concreta, pero tuve que dar 2 temas. ¿Sí? Así que Desgraciadamente se acabó la clase. Gracias, chicos. Les agradezco mucho por la paciencia. Ya tengo la grabación. Sí.